En medio de una multitud, familiares y vecinos despidieron a las 6 víctimas del incendio ocurrido en los bordos de Esquipulas, en San Pedro Sula. Los bordos de San Pedro Sula crecen desde hace más de 3 décadas, impulsados por la migración, la pobreza, el déficit de vivienda y la falta de oportunidades. Cancillería confirma que a la audiencia del 6 de agosto ante la CID por el caso de los juicios políticos, solo asistirá la embajadora de Honduras ante la OEA, Cosette López. Tras 3 años prófuga, la exsecretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, anunció que se presentará voluntariamente ante la justicia por el caso de los hospitales móviles. Las redes sociales se han convertido en el principal medio utilizado por las redes de trata de personas para captar a sus víctimas. Más de 370,000 viviendas aún carecen de energía eléctrica, revela un informe de la Secretaría de Energía. Mario Fumero, un hombre que transformó sus propias batallas en una misión de vida dedicada a rescatar jóvenes. Al menos 18 migrantes murieron mientras miles intentaban cruzar irregularmente desde Marruecos hacia la ciudad española de Ceuta. Desde Honduras para el mundo, este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 30 de julio. La noticia del día es presentada por Claro. Si ves punto rojo, ves descuento en smartphones al contratar tu plan postpago. Entre lágrimas, oraciones y un profundo sentimiento de impotencia, familiares, amigos y vecinos despidieron este jueves a las 6 víctimas del incendio ocurrido en los bordos de Esquipulas, en el sector de la aldea El Carmen, en San Pedro Sula. Tras ser velados en una estructura improvisada, los ataúdes fueron acompañados hacia el cementerio de la comunidad, mientras los asistentes reiteraron su exigencia de justicia y de respuestas ante una tragedia que ha conmocionado al país. Es imposible ser fuerte ante las imágenes desgarradoras de los hermanos, la madre y demás parientes de las 6 víctimas que fallecieron en el fatídico incendio registrado en los bordos de Esquipulas en San Pedro Sula. Los llantos eran inevitables, al igual que los conmovedores testimonios de quienes hoy vieron por última vez a sus seres queridos dentro de los ataúdes. Era la primera. Y no me sabe, yo siempre digo, mi sueño fue que siempre me dijera abuelo y no se cumplió. Los niños bien cariñosos. Yo era todo para ellos y ellos eran todo para mí. El cementerio de la comunidad del Ocotillo registró una asistencia de personas quizás histórica en la localidad. Entre la multitud caminaba con fortaleza el abuelo de los fallecidos, quien ya no lloraba porque recordó una revelación previa a la tragedia de sus seres queridos. Tuve 2 revelaciones donde yo miraba esta inmensidad de gente así. Yo la miraba, nada más que fue allá en Talanga, Atima, Santa Bárbara. Yo miraba una plaza que allá llena, repleta. La llegada de las 6 víctimas del incendio fue acompañada por una caravana de motocicletas y vehículos como muestra de solidaridad con la familia. Tras una pérdida tan irreparable, lo menos que se le puede brindar es apoyo moral y espiritual. La verdad que como madre estoy con ella, con ese gran dolor, porque fue algo horrible y créame que yo siento mucho el dolor de ella, como madre que soy. Ante Dios es ganancia porque están delante de Dios en este momento ellos, pero para la familia es un momento difícil, para cada persona cercana a estas personas es un momento muy difícil. Daniela Azucena Cortés, de 19 años, Yair Cortés, de 17 años, Jairo Joel Cortés, de 10 años, Mayra Cortés, de 7 años, Isaí Cortés, de 6 años, y Madison Charlotte Cortés, de 6 meses, ya descansan. Sin embargo, el dolor vivirá por siempre en sus seres queridos. Aunque las 6 personas que fallecieron en este siniestro murieron en completa soledad, en el cementerio donde fueron enterradas esta tarde, una cantidad impresionante de personas llegaron para despedirlos en el último adiós. Orlin Martínez, Telenoticias.
El incendio que cobró 6 vidas en los bordos de San Pedro Sula volvió a poner los reflectores sobre una realidad que lleva más de 3 décadas creciendo en silencio. ¿Cómo llegaron miles de familias a vivir en estos asentamientos? ¿Por qué el problema sigue sin una solución definitiva? Esta noche, Zulma Thomas, en profundidad, recorre los orígenes de esta crisis, las causas que la alimentan y las deudas que el país aún mantiene con quienes sobreviven en los bordos. Cuando se habla de bordos suelen surgir expresiones como asentamientos humanos o cinturones de miseria por quienes los habitan. Miles de hondureños que están allí por diferentes factores, conviviendo con muchas necesidades y algunos de ellos por décadas siendo testigos de un flagelo que, según representantes de algunas organizaciones, se agudiza cada año. El incendio en el bordo de Esquipulas y las 6 víctimas que cobró se lamenta en otros bordos de San Pedro Sula, como en el que vive Juana Ramos, quien hace 25 años dejó Santa Bárbara para radicar aquí por una razón. Por el trabajo, solo por el trabajo los venimos, nosotros por ninguna cosa más, por los hijos que ellos, allá uno no tiene nada, vive pero no tiene nada, entonces uno alquila para ver de vivir y para trabajar en la tierra también tiene que alquilar y si no tiene dinero ni trabajo para tener el dinero para alquilar, entonces por eso uno agarra para acá. Aquí nacieron 7 de sus 8 hijos y hasta sus nietos, una historia que se repite en muchas de estas familias que pese a mudarse viven en extrema pobreza en los al menos 16 bordos de la capital industrial y donde desde hace 20 años la cifra de pobladores ha aumentado considerablemente. Es un fenómeno que ya data de más de 3 décadas, donde las familias vienen del interior del país buscando nuevos horizontes y vienen a ubicarse en estos lugares en condiciones deplorables, infrahumanos y que hacen sus viviendas de madera, de materiales desechables. Uno de los primeros estudios de la Comisión de Acción Social Menonita arroja que entre el 2005 y el 2009 la cifra era de 3.500 familias. Hoy estiman que viven más de 30.000 familias, que implica una cifra superior a 120.000 personas. Pero no hay soluciones habitacionales para toda esta gente. El problema surgió desde hace muchos años, ha ido creciendo y no se le ha dado la solución de vida a esta problemática. Por eso entonces vemos que los asentamientos en los bordos cada vez son más. Inicialmente, estos espacios los ocuparon pobladores de Santa Bárbara, Copán y Lloro, que emigraron del campo a la ciudad porque vieron en San Pedro Sula su sueño hondureño. La mayoría aquí continúa, pero producto de eventos climáticos, inundaciones que han afectado el Valle del Sula y en el que muchos perdieron sus casas, así como el cierre de empresas y el desempleo que limita la obtención de recursos económicos, hoy aquí además habitan sanpedranos y de municipios aledaños. Y lamentablemente no fue posible para la corporación municipal aprobar 8 millones de lempiras en ese momento. Pero contradictoriamente ese mismo año se invirtieron 800 millones de lempiras en otros proyectos en San Pedro Sula. Y lo triste de esto, sabe, que ya teníamos concertado con la cooperación sueca la construcción de las 3.500 casas regaladas para estas familias viviendo en los bordos. Eso son de estas cosas que a uno le frustran. Las iniciativas para dar solución al problema han surgido. Sin embargo, ha faltado voluntad política, dicen desde algunas organizaciones que lo intentaron cuando en los bordos habitaban 3.500 familias que habían aceptado la reubicación y solo se requerían 8 millones de lempiras para un terreno. Los bordos son una alternativa propia, autónoma, el refugio que busca la gente frente a multicrisis. El desplazamiento por la violencia en distintos territorios del país tiene como epicentro la acogida en los bordos. Los desastres ambientales, las inundaciones terminan arrinconando a la gente. ¿Qué falta?
falta que tengamos una dirigencia política seria que asuma el mandato de dar bienestar a la población. Hoy el flagelo creció, el hacinamiento es mayor, pero igual los riesgos. ¿Y quién por ellos? Cuestionan desde el bufete Justicia para la Dignidad. Señalan los entendidos que cada año se suman al menos 1000 familias a estos bordos y el problema ha seguido a vista y paciencia de gobiernos municipales y centrales a los que solicitan que actúen ante el abandono que experimentan miles de hondureños en estas zonas vulnerables. El Cuerpo de Bomberos de Honduras alertó sobre el preocupante aumento de menores fallecidos en incendios estructurales durante los últimos meses. Según las autoridades, muchas de estas tragedias ocurren porque los niños son dejados solos y encerrados dentro de las viviendas, lo que les impide escapar cuando se desata el fuego. Estos que ya lo han provocado, ¿verdad? Muchos menores que han tenido al alcance un cerillo, una vela, los dejan cocinando y con las estufas también ellos han provocado accidentalmente un incendio y en ciertas ocasiones han resultado ellos lesionados por el fuego y a veces en muchas de ellas también han perdido la vida. Ante esta situación, la institución hizo un llamado a los padres y tutores a no dejar solos a los menores y a mantener fuera de su alcance fósforos, encendedores y cualquier material o artefacto que pueda provocar un incendio, con el fin de evitar nuevas tragedias. La defensa del exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández Aguilar, presentó recurso de reposición ante el Juzgado Penal de Tegucigalpa contra la resolución que admitió el requerimiento fiscal promovido por el Ministerio Público por los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de derechos fundamentales. En el escrito, la defensa solicita que el juez revoque esa decisión y declare inadmisible el requerimiento al sostener que los hechos planteados corresponden a delitos de acción privada y no a una persecución penal pública, además de alegar una afectación a la libertad de expresión y al debido proceso. El diputado nacionalista Gilbert Bertrán es del criterio que el requerimiento fiscal girado en contra del ex jerarca militar Roosevelt Hernández marca un precedente en el país. Y lo que hoy tenemos es simple y sencillamente la justicia operando como debe de operar para sentar un precedente y que estos hechos en el país no se vuelvan a ocurrir jamás y que ningún cabeza caliente el día de mañana porque esté en cualquier posición momentáneamente pretenda utilizar una institución completa en contra de la libertad de prensa, que es un pilar fundamental de la democracia. De acuerdo a Bertrán, el proceso judicial representa un mensaje de que nadie está por encima de la ley y que las instituciones de justicia deben actuar con independencia, sin importar el cargo o la posición que haya ocupado una persona. Casi 3 años después de ser acusada por el caso de los hospitales móviles, la exsecretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, solicitó presentarse voluntariamente ante la justicia. Ahora, un juez deberá decidir si admite su comparecencia y bajo qué condiciones enfrentará el proceso. Casi 3 años después del requerimiento fiscal en su contra, la exsecretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, ofreció presentarse voluntariamente ante el juzgado en materia de criminalidad organizada para enfrentar el proceso penal por el caso de los hospitales móviles. Ya fue admitido esta solicitud. El juez está trabajando con su personal para definir la fecha y la hora de la audiencia de declaración de imputada para la ciudadana Alba Consuelo Flores. El escrito presentado por su apoderada legal ya fue admitido por el tribunal. Ahora el juez analiza los términos de la solicitud para definir la fecha de la presentación y las medidas que deberá cumplir la exfuncionaria para afrontar el proceso en libertad si así se resuelve. Si la persona acusada ha decidido presentarse voluntariamente, tiene el derecho de hacerlo y el juez debe de valorar esa voluntad de someterse a la justicia junto con otros elementos y antecedentes particulares de la persona imputada, más el arraigo y el peligro de fuga que pudiera existir si es que esta persona es puesta en libertad. El Ministerio Público acusa a Flores por los delitos de violación a deberes de los funcionarios y fraude dentro de la investigación por la compra de 7 hospitales móviles, una operación que según la Fiscalía ocasionó un perjuicio millonario al Estado y por la que otros exfuncionarios ya han sido condenados. Perfectamente el juez, y basándose y fundamentándose en el 173 del Código Procesal Penal,
pues este puede otorgar una medida distinta a la prisión preventiva, como ser ir a firmar al juzgado 1 o 2 veces al mes, o también prohibiendo la salida del país de este imputado. La decisión del juzgado sobre la presentación voluntaria marcará el reingreso formal de la exsecretaria de Salud a uno de los procesos de corrupción más emblemáticos, derivados de la emergencia sanitaria por COVID-19. Un juez de extradición dictó arresto provisional contra el ciudadano colombiano Fermín Alberto García Izaza, requerido por la justicia de su país por su presunta participación en el delito de tráfico, fabricación o porte agravado de estupefacientes. García Izaza seguirá recluido en el centro penitenciario de Támara. La audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba se agendó para el 10 de septiembre. Además, el juzgado solicitó información a las autoridades hondureñas para determinar si el extraditable tiene pendientes otras causas en Honduras. Y otro juez otorgó arresto domiciliario al exalcalde de Tocoa, Adán Funes, por lo que continuará el proceso judicial desde su vivienda tras el cambio de la medida cautelar. Funes es uno de los implicados en el caso por el asesinato del ambientalista Juan López. Un hombre confesó haber matado a su expareja por celos. El caso no solo estremece por la frialdad del crimen, sino que reaviva el debate sobre la impunidad y la capacidad del Estado para frenar la violencia contra las mujeres en Honduras. Anduvimos un romance con la señora y por celos fue que la mató. Con esta frialdad y sin el menor rastro de arrepentimiento, este hombre admitió haber asesinado a su expareja dentro de un autobús en Zonaguera, Colón. El crimen, según sus propias palabras, fue motivado por los celos. La señora andaba con el chofer nada más. ¿Hace cuánto tenías problemas con tu señora? No, con ella teníamos ya desde como unos 5 meses, por ahí tuvimos los problemas. ¿Que terminaron? Sí, que terminamos, me cambió por otro más joven que uno. Pues la verdad, uno anda metido en droga, pero es el que cometió el error. ¿Acepta ser culpable de esta situación? No acepto ser culpable. ¿Al otro muchacho por qué lo mataste? La verdad, el otro lo maté porque me quedó viendo. Le dije, no me quedes viendo, no me la cagaste, no me quedes viendo. Le dije, pero fue que le pegué los tiros. El caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que preocupa a especialistas y organizaciones de derechos humanos. ¿Por qué los femicidas parecen actuar cada vez con menos temor ante la justicia? Y para esta entrevistada existe un factor clave que ayuda a explicar este fenómeno. La impunidad es uno de los factores más graves que enfrentamos en materia de violencia contra las mujeres. La debilidad más grande de este gobierno en lo que va de su gobernanza, pero también hace 10 años venimos trayendo una deuda histórica con las mujeres y es la impunidad. Según datos oficiales, entre 2019 y 2025 se registraron 2.278 femicidios y muerte violenta de mujeres, pero solo 150 casos se judicializaron y apenas se obtuvieron 67 sentencias condenatorias, mientras el nivel de impunidad ronda el 92%, ante lo cual advierten que la ausencia de castigo puede alentar a los agresores al percibir que las posibilidades de enfrentar la justicia son mínimas. La impunidad no solo motiva a que los hombres asesinen a mujeres, sino que también fortalece la falta de investigación por los femicidios. Entonces es un mensaje general, tanto la responsabilidad del Estado como la sociedad. Los hombres matan, pero tampoco investigan las unidades de investigación, entonces el mensaje es claro. Las mujeres somos objeto de uso nada más en este país. Para esta activista, la violencia contra las mujeres es un problema estructural que se ha convertido en una pandemia en Honduras como consecuencia del abandono histórico del Estado. Asegura que esa falta de prioridad se refleja en los limitados presupuestos y en el escaso fortalecimiento de las instituciones policiales y judiciales encargadas de investigar y sancionar estos casos. Necesitamos gasto etiquetado en el caso de las casas refugio para proteger la vida de las mujeres, en el caso de Ciudad Mujer, subirle el presupuesto, pero también fortalecer la institucionalidad como el Ministerio Público, digamos, crear más unidades de investigación de femicidio, fortalecer medicina forense. Cada femicidio pone a prueba la capacidad del Estado para garantizar justicia. De acuerdo con los especialistas, no solo se trata de capturar a los responsables, sino lograr investigaciones efectivas y sentencias oportunas que reduzcan la impunidad y envíen un mensaje claro. Matar a una mujer tendrá consecuencias. Gabriela Lobo, Telenoticias. En el mes contra la trata de personas, la CICESC y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito desarrollaron un simposio interinstitucional orientado a fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de la investigación, la protección y la reparación integral de las víctimas de este delito.
CISED, como Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual Comercial, devienen la obligación, ¿no?, de socializar este tema, que no es un mito, que no es una mentira, es una realidad. La trata de personas existe en sus distintas modalidades y una de ellas es puntualmente la explotación sexual comercial y lo que constituye la captación para la comisión de delitos graves transnacionales por parte de las estructuras criminales o de empresas criminales para con nuestros niños, niñas y adolescentes. La Asociación Calidad de Vida presentó la investigación Respuesta del sector justicia a la víctima de la trata de personas, la cual busca aumentar la justicia para la víctima de trata y de la delincuencia organizada transnacional. Las redes sociales se han convertido en una de las principales herramientas utilizadas por las redes de trata para captar víctimas. En el marco del Día Mundial contra este delito, organizaciones defensoras de derechos humanos alertan sobre el aumento de los casos y advierten que niñas, niños, adolescentes y mujeres siguen siendo los más vulnerables a engaños con fines de explotación sexual, laboral y mendicidad forzada. Las redes sociales son la principal herramienta que personas y organizaciones criminales utilizan para captar sus víctimas para fines de explotación laboral, sexual, mendicidad o esclavitud, según informes de derechos humanos y ONGs. Conlleva 3 fases, que es el grooming, el chantaje en línea, el sexting es ya mensajes más íntimos que tiene un niño con un adulto, y el sexting que empieza, el sextortion, que empiezan a extorsionar. El CONADE revela que las denuncias por trata de personas van en aumento en los últimos años, siendo las principales víctimas las mujeres, adolescentes y niños. Además, el panorama se agrava con una tasa de impunidad que hasta ahora se mide en un 97% de los casos. La impunidad se ha convertido en Honduras en una política de Estado. Hemos pasado de un 93, un 94, ahora un 97% de impunidad. La Secretaría de Adolescencia y Familia advierte que las cifras son mayores a las que se conocen actualmente. Sí, en realidad son más elevadas, pero la gente pues prefiere callar, ¿verdad? Por amenazas o por otros factores, ¿verdad? Conscientes del peligro que representan las redes sociales para la niñez, la adolescencia y la familia, la CENAF anunció la implementación de medidas preventivas analizadas junto a representantes de TikTok, Conatel y la Secretaría de Seguridad para frenar el crimen. Para tener algún tipo de control parental para los padres, las madres de familia, porque se reconoce el problema que implica las redes sociales. El último informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos ubica a Honduras en el nivel 2 respecto a la trata de personas. Esta categoría indica que, aunque el Estado muestre progresos y esfuerzos sostenidos, todavía no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación del delito. Según informes, la trata de personas deja secuelas que puede perdurar toda la vida para las víctimas. Elías Acosta, Telenoticias. A menos de una semana de la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno definió cómo enfrentará los cuestionamientos sobre la independencia judicial. La decisión de presentar sus argumentos por escrito y no mediante una delegación técnica ya genera debate entre especialistas. A menos de una semana de la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la independencia judicial en Honduras, el gobierno ya definió su estrategia de defensa. En lugar de enviar una delegación de la Procuraduría, Cancillería o el Congreso Nacional, el Estado remitirá sus argumentos por escrito, según confirmó el diputado nacionalista Antonio Rivera. Y hasta este momento lo que se ha determinado es que se va a enviar una muy buena defensa por escrito, con todos los medios probatorios, que sí se respetó el Estado de Derecho, sí se respetó la presunción de inocencia. No es necesario en esta etapa lo más conveniente es enviar una muy buena documentación, unos muy buenos medios probatorios.
La Cancillería confirmó que la embajadora ante la OEA, Cosette López, será la única representante de Honduras en la audiencia que escuchará las inquietudes de la sociedad civil sobre la independencia e interferencia judicial, incluidos los juicios políticos. Uno de los temas de tantos, el tema de los juicios políticos, pero no es una audiencia sobre juicios políticos, es sobre independencia judicial. Vamos a centrar, por ejemplo, en el tema del decreto contrario a la Constitución, violando la Constitución del Congreso Nacional, en donde intervino en otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. Vamos a hablar de que no se ha aprobado la ley de la carrera judicial y del Consejo de la Judicatura. Vamos a hablar sobre la forma en que se eligió el nuevo fiscal, por ejemplo. Por su parte, el presidente del Congreso Nacional defiende que los juicios se apegaron a la Constitución y asegura que el Estado tiene los argumentos necesarios para respaldar su actuación ante la CID. El juicio político se hizo en base a la Constitución, en base a la ley especial de juicio político, respetando el debido proceso. Aunque la CID puede celebrar la audiencia aun si el Estado no comparece, el ex embajador ante la OEA, Leónidas Rosa Bautista, considera que Honduras debió enviar una delegación técnica para fijar su posición desde el inicio y fortalecer su defensa si el caso avanza dentro del sistema interamericano. Pero es una audiencia que puede dar pie, si no se atiende adecuadamente, a que las partes interesadas, sea sociedad civil, sean los que se consideren víctimas, sean los interesados, puedan aportar argumentos y preguntas que usted se va a quedar sin conocer. Por lo tanto, creo que la presencia es importante. La audiencia del 5 de agosto no representa una sentencia ni una condena contra Honduras. La CID recabará información sobre los cuestionamientos a la independencia judicial, un procedimiento que podría dar paso a otras etapas. Por eso nos preocupa que hoy este gobierno no esté pensando no mandar ninguna delegación, porque estamos comenzando a ver lo mismo que sucedió con la dictadura nicaragüense. Primero sus embajadores comenzaron atacando a la comisión, como lo acaba de hacer la embajadora Cosette López, y luego empezaron a negarse a asistir de buena fe a las audiencias públicas de la comisión. Casa Presidencial anunció que este viernes dará a conocer la postura oficial del gobierno sobre esta estrategia de defensa. La expectativa ahora está puesta en el próximo 5 de agosto, cuando la CID escuche este caso. Aunque Honduras optó por una defensa escrita, esta audiencia podría ser el primer paso de un proceso que podría tener implicaciones para el Estado. Carolina Martínez, Telenoticias. Lo que comenzó como la venta de frutas, hoy es un emprendimiento que genera empleo y nuevas oportunidades. En pleno centro de la ciudad colonial de Comayagua, una familia transformó su negocio para elaborar tortillas artesanales y tajaditas de plátano, demostrando que la innovación también nace de las tradiciones. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ahorrar es poder. Poder decir sí a lo que te apasiona. Abre tu cuenta hoy y empieza a construir tu futuro. Banco Ficosa. Con el propósito de generar empleo para las personas que tanto lo necesitan, don Daniel Zúñiga es un microempresario con este negocio precisamente para poder llevar tanto alimento a aquellas personas que no cuentan con suficiente dinero como para darle trabajo a aquellas que tanto lo necesitan. Bueno, miren, nosotros tenemos este pequeño emprendimiento para generar empleo. Muchachas, 5 que les estamos dando empleo, 5 empleos. El objetivo es que sean 12 o 13 personas con este proyecto artesanal, tortillas artesanales de puro maíz. Y esto es muy importante porque es una tortilla que es calentita, inmediata, sabrosa, bien cocida, y aquí la estamos haciendo aquí en el centro de Comayagua. Y es que don Daniel ha cambiado el rubro y ahora son las tortillas artesanales y así sucesivamente va apoyando. La meta es que sean más de 10 personas las que cuenten con empleo en su micro o su negocio. Aquí hacemos todo el proceso de cocimiento, ¿no? La cuestión se le echa el cal, lavado, se va al molino, ¿verdad? Se lava. O sea, es un proceso un poco tedioso. Tenemos el emprendimiento de las tajaditas también, que ya tienen registro sanitario, se llaman Plata Tunco, ¿verdad? Diminutivo de plátano. Recuerde, tortillas artesanales y la elaboración de tajaditas de plátano en la ciudad colonial. Desde Comayagua, este es nuestro contacto para TN5 Estelar.
La economía hondureña comienza a mostrar signos de desaceleración. El sector empresarial advierte que la caída del consumo, la disminución de las ventas y el freno a la inversión ya impactan la actividad productiva, por lo que urge al gobierno acelerar la ejecución de proyectos públicos para reactivar el crecimiento económico. El movimiento económico comienza a perder fuerza y se refleja en un menor consumo de los hogares, bajas ventas, menos inversiones y mayor cautela para contratar personal, en parte por el conflicto geopolítico en Medio Oriente, según el sector empresarial. Señores, estamos en ciernes ante una desaceleración que nos puede impactar. Ojalá que las políticas públicas que el gobierno está implementando en materia de infraestructura, que alcancemos ese acuerdo para que se pase la ley de reforma del sector eléctrico. Cuando la economía se vuelve lenta se refleja primero en el consumo, hay una caída en el crédito y cuando la demanda agregada disminuye va a impactar definitivamente en el desarrollo económico. Entre los factores que están frenando la economía figuran el encarecimiento de los combustibles, la energía y los fertilizantes, así como los efectos de la sequía sobre la producción nacional. Todo lo que es combustible, todo lo que es fertilizantes, todo lo que es energía nos golpea directamente a nosotros. Y hay un elemento adicional y es la pérdida de mano de obra en el sector productivo. Economistas consideran que el gobierno debe acelerar la inversión pública en infraestructura y proyectos productivos para compensar la menor actividad económica, estimular el empleo y evitar una mayor desaceleración en los próximos meses. Ese es el problema, que ese retardo que tuvo el gobierno en ejecutar el presupuesto nos va a pasar factura porque al final del año vamos a tener atrasos considerables en la inversión pública. No se va a traducir en el beneficio que la población está esperando. Advierte que el país enfrenta un contexto de mayor incertidumbre en el que el alza del petróleo eleva los costos de transporte, electricidad y producción, mientras el crecimiento depende cada vez más del consumo y muy poco de la inversión. El diputado liberal Yuri Saba fue contundente al asegurar que hasta ahora desconoce el contenido de la contrapropuesta que su partido prepara sobre las reformas al subsector eléctrico. Advirtió que su respaldo no está garantizado y que solo acompañará la iniciativa si incluye mecanismos claros de protección y fortalecimiento para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. No he visto la contrapropuesta, no le he leído la contrapropuesta, pero le reitero, si no van los candados para que el ENE quede protegida, puede presentarle el Partido Liberal y yo no estoy de acuerdo, mi voto será en contra. Saba señaló que la discusión debe centrarse en encontrar soluciones a la crisis del sector eléctrico y no en impulsar cambios que a su criterio puedan poner en riesgo el futuro de la empresa estatal o afectar a los usuarios del servicio. El presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, Héctor Corrales, advirtió que mantener sin fecha la presentación de una contrapropuesta del Partido Liberal a las reformas del subsector eléctrico podría retrasar decisiones urgentes para garantizar el suministro y reducir los costos de la energía. El tener un tiempo indefinido para tener una contrapropuesta, vemos que no es producente para esto, por lo mismo que hablábamos, por la necesidad de que exista suficiente capacidad para llevar la energía a la gente y que se empiecen a dar los procesos de licitación competitivo, que es lo único que va a bajar la tarifa en Honduras. Corrales señaló que el proyecto fue construido durante 4 meses con apoyo de expertos técnicos y organismos internacionales, por lo que considera que los nuevos aportes deben partir de esa base y no comenzar desde cero. Aseguró además que el Ejecutivo incorporó la mayoría de las recomendaciones planteadas por los liberales. Mientras la electricidad es un servicio básico para el desarrollo, en Honduras más de 370,000 viviendas continúan sin acceso a la energía. Un informe oficial revela que el país mantiene la cobertura eléctrica más baja de Centroamérica y que la mayor deuda sigue estando en las zonas rurales.
En pleno 2026, la oscuridad sigue siendo una realidad para más de 1,5 millones de hondureños. Un informe de la Secretaría de Energía revela que más de 378,000 viviendas aún no tienen acceso al servicio eléctrico. Bueno, es clave resolver el caso de la empresa eléctrica, porque esa es la base de electrificación interconectada del país. El problema es más grave, gracias a Dios. Apenas el 21% de la población cuenta con electricidad. Le siguen El Paraíso, Olancho y La Paz y Lempira, con una cobertura eléctrica de 84.64%. Honduras registra el nivel más bajo de Centroamérica, donde el resto de los países supera el 90%. En América Latina, solo Haití presenta indicadores inferiores, una situación que según las autoridades no es reciente. Que en los últimos 10 años las políticas aplicadas no han incidido mucho, porque ya estos mismos datos se daban en el año 2016 y estamos en el 2026 y no hemos podido pasar del 86% de cobertura. La brecha es más evidente entre el campo y la ciudad, mientras en las zonas urbanas el acceso alcanza el 94.38%, en las áreas rurales apenas llega al 76.82%, dejando a cientos de comunidades sin este servicio esencial. Solo con inversión se podría revertir esa realidad. Por ello, desde el gobierno insisten en la necesidad de aprobar la reforma energética para ampliar la cobertura en el país. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica no tiene el dinero para hacer estas inversiones. La única manera es abriendo a que estas inversiones se puedan hacer, tanto del sector público también como del sector privado. Entonces, lo que hace es permitir abrir el sector a esta inversión y también dar certeza jurídica a los inversionistas de que esas inversiones se van a respetar. La Secretaría de Energía asegura que concentrará sus esfuerzos en las comunidades rurales más aisladas y vulnerables, mediante soluciones adaptadas a las condiciones y necesidades de cada territorio. Según los expertos en materia energética, tener acceso a la energía no garantiza el desarrollo. Sin embargo, no contar con ella sí profundiza la pobreza. Mario Landa, Telenoticias. Con una inversión inicial de 12 millones de lempiras, la Secretaría de Agricultura y Ganadería pone en marcha un programa piloto para fortalecer el sector ganadero, como parte del programa de incentivos para mejorar la productividad de pequeños y medianos ganaderos en 7 departamentos del país, con la meta de beneficiar a 3,000 productores. Tiene 4 pilares: repoblación bovina, genética, alimentación y nutrición y la parte de asistencia técnica. Hoy lanzamos ese programa y esperamos tener un alcance de 3,000 productores en su primera etapa, cubriendo zonas como Colón, Atlántida, Lloro, Olancho, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán y Choluteca. Son fondos que se van a canalizar a través de Heifer, que es una ONG que está trabajando ya en estas zonas, y eso pues va a facilitar, ¿verdad?, el acceso de estos recursos y que estos recursos se potencien en esa forma. El proyecto tendrá una duración de 4 años y será ejecutado por Heifer International mediante acciones de repoblación bovina, mejoramiento genético, nutrición animal, asistencia técnica y manejo productivo. Además, las autoridades aseguran que si la ejecución es exitosa, la inversión podría ampliarse hasta 50 millones de lempiras durante este año. Honduras busca abrirse espacio en los grandes circuitos de la ciencia mundial. La visita de investigadores de universidades como Stanford, Harvard y Navarra apunta a crear alianzas que fortalezcan la investigación nacional y generen nuevas oportunidades para el talento hondureño. La presencia en Honduras de investigadores de universidades como Stanford, Harvard y Navarra no obedece únicamente a un intercambio académico. El objetivo es construir redes de colaboración que permitan compartir conocimiento, desarrollar investigaciones conjuntas y acercar al país a los principales ecosistemas científicos del mundo. Me encanta saber que este tipo de espacios se están generando en países como Honduras, porque le están abriendo también la posibilidad no solamente a investigadores que están relacionados con ciencias de la vida, sino también a abogados, a economistas seguramente, a personas que están trabajando alrededor de la ética para que un proyecto como este, como se está pensando, sea consolidado y pueda ser llevado a cabo.
Estas redes internacionales facilitan el intercambio de experiencias, el acceso a nuevas tecnologías y la participación en proyectos multicéntricos. Para Honduras, establecer este tipo de vínculos también representa una oportunidad para fortalecer la capacidad de investigación y aumentar su presencia en la comunidad científica internacional. La capacidad académica, la capacidad intelectual aquí es de punta, ¿verdad? Lo que se necesita es un poco de infraestructura, ¿verdad? Y eso es lo que están tratando de iniciar aquí, tener la infraestructura y un sistema en proceso para tratar de agilizar la investigación biomédica en Honduras. Los especialistas coinciden en que estas alianzas también abren oportunidades para médicos e investigadores hondureños al facilitar el acceso a capacitaciones, colaboraciones científicas y proyectos que en el futuro podrían impulsar el desarrollo de investigación biomédica desde el país. Radio América publica en sus redes sociales, el director de comunicación del Poder Judicial, Melvin Duarte, este jueves informó que el juez natural se declaró incompetente en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, acusado de fraude y lavado de activos en el caso Pandora 2, y el expediente pasaría a jurisdicción ordinaria. Es la información que publica Radio América. En efecto, Duarte detalló que el juez natural designado para conocer tal causa, luego de analizar y documentar que no existe ningún alto funcionario del Estado en el proceso, se ha declarado incompetente para conocer el expediente. ¿De qué juez natural estamos hablando? ¿De qué juez natural estamos hablando? Del magistrado Walter Sabio. Permítanme. Y por eso contactamos al abogado Melvin Duarte, oficial de comunicaciones del Poder Judicial, para que nos amplíe esta noticia que aparece en los portales digitales de Radio América. Abogado Melvin Duarte, buenas noches. Muy buenas noches, Renato. En efecto, tal como usted lo ha ya anunciado y adelantado, este día se tomó una determinación por parte del juez natural designado en la causa que se sigue para el ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado. Y en relación a esta causa, el magistrado Walter Raúl Miranda Sabio, quien ha venido fungiendo como este juez natural designado, este día tomó una resolución de incompetencia en razón de que ya en el proceso, luego de revisar cada uno de las diligencias, igualmente documentar con toda la información de antecedentes que se ha solicitado a las diferentes instituciones, ya no hay ningún alto funcionario en este expediente, tal como lo exige el procedimiento especial del capítulo 3 del Código Procesal Penal, del artículo 414 en adelante, sobre el procedimiento para conocer de los procesos incoados a los más altos funcionarios del Estado. Siendo ya que se ha documentado que no hay ningún alto funcionario en esta causa, se ha resuelto por su parte la incompetencia para seguir conociendo, y eso lo que implica es el traslado del expediente al juzgado en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, donde debería seguirse este proceso en todas sus etapas. Te lo pregunto de manera así natural. ¿Y quiénes integran este juzgado? ¿Tienen los nombres? No los tengo en este momento, Renato. Hay varias unidades en este circuito jurisdiccional en materia de criminalidad organizada, y el día de mañana ya tendríamos con mayor claridad la certeza de cómo se va a resolver, porque también se ha anunciado por parte de la defensa la presentación de un recurso de reposición sobre esta decisión, pero esto lo vamos a conocer mañana. Igualmente, si el escrito de reposición es presentado, el juez natural designado deberá resolverlo, y ya esa resolución ya en propiedad tendríamos conocimiento el día de mañana.
Y esta pregunta puede ser subjetiva dependiendo del prisma con que se mire este caso. ¿Eso le da más transparencia que haya justicia en este caso del expresidente Juan Orlando Hernández, Melvin? Bueno, no podría opinar sobre eso. En realidad la responsabilidad tanto en el procedimiento especial como en el circuito en materia de jurisdicción de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción es la misma, ¿verdad? Y como muy bien el presidente de la Corte Suprema de Justicia en unas declaraciones que recientemente vertió esta semana, pues el reto y el desafío para la justicia es el mismo independientemente de la unidad jurisdiccional donde se conozca el caso. Correcto, y no lo hacía, no te hice la pregunta con intencionalidad, no te hice la pregunta con intencionalidad, pero sí para satisfacer cualquier interpretación de la sociedad cuando ha ocurrido esto esta noche. Melvin, muchas gracias. Estamos a la orden, Renato. Mañana podremos precisar la información sobre si se presenta la reposición de esta decisión que ya se ha tomado este día de resolver pues la incompetencia para el juez natural designado y trasladar el expediente al circuito jurisdiccional ordinario. Gracias. El abogado Melvin Duarte, el oficial de comunicación de la Corte Suprema de Justicia. Entre otras noticias, el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, Antonio Rivera Callejas, anunció que la próxima semana se estaría remitiendo el primer paquete de reformas electorales orientados a la estructura y funcionamiento del CNE y TJE para que no se repita la historia de las elecciones pasadas. Estas reformas es para ponerle fin a la palabra unanimidad y que las resoluciones sean por mayoría simple. No hay que poner una camisa de fuerza a los consejeros y magistrados para que el bloqueo institucional que un magistrado o consejero no quiera ir tenga penalidades severas, que el quórum no sea todos, que el quórum solamente sean 2, que aquella persona que se retire de la sesión no solo tenga una penalidad, pero que la sesión continúe si hay 2. El funcionamiento de los suplentes, que puedan estar en la sesión con voz pero sin voto. Según el congresista, primero se enviarán las reformas en las que se tienen consenso y posteriormente, en octubre, las que aún siguen sin lograr los 86 votos. A 7 meses del cambio de gobierno, el malestar crece entre las bases del Partido Nacional. Dirigentes aseguran que la mayoría de los cargos públicos siguen ocupados por empleados vinculados a la administración anterior, mientras analistas advierten que el verdadero problema sigue siendo la ausencia de una carrera en el servicio civil. A las bases nacionalistas se les agotó la paciencia. Pese al cambio de gobierno, más del 90% de las plazas públicas continúan en manos de empleados afines a Libre, revela el presidente de la ANDEP, al afirmar que los procesos de cancelación de personal resultaron mucho más complejos de lo previsto. La PGR creía que al ponerle el dinero a disposición de las prestaciones, los empleados iban a salir corriendo a recoger sus prestaciones. En cambio, el principio protector del Ministerio de Trabajo, o sea, el Código de Trabajo, ellos se van por la vía esperar que termine este gobierno para poder reclamar sus salarios caídos. Significa que este cerdito se tiene que engordar enormemente. Aunque se impulsan acciones para ir empleando gradualmente a la militancia desempleada más disciplinada del partido en el poder, su incomodidad con Narria Fura es evidente, señaló Chirinos, al advertir que de no resolverse la situación, quien pagará la factura será la estrella solitaria en las próximas elecciones. El riesgo lo va a tener si el próximo gobierno, o sea, el mismo Partido Nacional quiera aspirar, pues se va a encontrar con debilidad porque las bases y las estructuras responden ante situaciones cuando no se les responde como gobierno. La realidad es que el descontento crece cuando las bases sienten que el cambio prometido todavía no llega y que las oportunidades dentro del Estado siguen concentradas en las mismas manos. Mientras la empleomanía siga siendo un botín político, Honduras repetirá el mismo ciclo cada 4 años, cuestionan los analistas.
No deja de ser un fraude que frena el desarrollo, cuestiona este sociólogo, quien lamenta que las barridas en la administración pública no respondan a criterios de eficiencia, sino a la necesidad de satisfacer a una militancia que ve los cargos públicos como recompensa por la victoria electoral. Si hay algún momento en que esto se resolviera, los partidos políticos van a tener serias dificultades, porque su actividad, sus campañas las realizan no sobre la base de propuestas, sino sobre la base de promesas de empleos públicos. Cada cambio de gobierno le cuesta millones al Estado. Se despide personal, se pierde experiencia y se entrega la administración a nuevos empleados que deben aprender desde cero. La alternativa, según expertos, es una reforma profunda del servicio civil. Para efecto de ver sus capacidades, para ver dónde es necesario generar también formación continua y en base a ello tomar decisiones que van sustanciales, pero el hecho de que se produzca una sustitución de empleados con criterios políticos no es correcto para el país. Mientras la administración pública siga siendo vista como un premio político y no como una carrera basada en capacidades, Honduras seguirá pagando el costo de reiniciar el Estado cada 4 años, coinciden los entrevistados. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Bueno, miren ustedes, el presidente que ha cuestionado y se ha molestado porque los medios de comunicación están evaluando su gestión desde los primeros 100 días, ahora ha tomado otra posición. Convocatoria, comparecencia de prensa, primeros 6 meses de gestión gubernamental, Presidencia de la República de Honduras. Se ha dado cuenta que la evaluación y el monitoreo en países como Honduras es desde el primer mes, contrastando la gente lo que se prometió y lo que no se ha hecho. Aunque 6 meses sean pocos, y un gobierno en 6 meses no va a transformar lo que tenemos como país, pero con sus ejecutorias puede generar percepción si está funcionando o no está funcionando, y que ha sido un mecanismo de los medios para que nos cumplan lo que prometen. Hoy el presidente, digo, que ha cuestionado esas evaluaciones y ha dicho, no me midan por el primer mes, por el segundo mes, por el 6º mes, júzguenme después de 4 años. Pero hoy salen al paso. Convocatoria, comparecencia de prensa, primeros 6 meses de gestión gubernamental este viernes. Y desde luego, la noticia usted la tendrá aquí en Televicentro, TN5, TCI, tunota.com, HRN, La Voz de Honduras. Atentos. Los exámenes de admisión universitaria enfrentan nuevos desafíos en la era digital. Mientras la Universidad Nacional Autónoma de Honduras revela que ha sido blanco de ciberataques para intentar filtrar sus pruebas de ingreso, en México la Universidad Nacional Autónoma de México enfrenta una crisis sin precedentes por sospechas de fraude y presunto uso de inteligencia artificial en su primer examen de admisión totalmente en línea. Una controversia que ha puesto en duda la seguridad y la credibilidad de los procesos de selección universitaria y que en Tu Nota Explica nos revela André Hernández. Gracias, así es. En las últimas horas, tras la publicación de los resultados, se volvió más evidente que más aspirantes que nunca pasaron el examen de admisión de la Universidad Autónoma de México con puntaje perfecto, y con ello llegan las sospechas. ¿Hicieron trampa con IA o las preguntas se filtraron? Lo preocupante de esto es que en Honduras también se ha generado ciberataques para acceder a pruebas de admisión académica, según lo expresa el doctor Gustavo Adolfo Galo, decano de Ciencias Médicas de la UNAM. Y
yo tuve esa participación porque fui parte de la creación de un examen en algún momento. Mire, a mí me cayeron cerca de unos 2.000 correos electrónicos queriendo hackear mi correo electrónico, ¿verdad? Entonces yo creo que igual estas situaciones se pueden dar en México. Yo se lo digo con experiencia, no se lo estoy diciendo como un supuesto. La UNAL levantó las alertas e implementa herramientas de protección con National Board, organización extranjera especializada en evaluaciones. Mientras tanto, en México, el rector Leonardo Lomelí designó un grupo de 16 expertos que esperan encontrar una respuesta. Otro aspecto a analizar en Honduras es el uso de la inteligencia artificial en la medicina. Se lo digo en radiología porque he visto las evidencias donde alguien publicó una radiografía y dice, miren, esta inteligencia artificial dice que tiene esto y miren esta radiografía, nada que ver. Entonces es bien interesante lo que usted me dice de la manera como nosotros usemos la inteligencia artificial. Una persona solo sale de la consulta de nosotros y ya le está preguntando a la inteligencia artificial si yo vi lo correcto en ese tratamiento médico. No, yo creo que eso tampoco no es saludable. O sea, no podemos permitir que un robot venga a sustituir nuestros pensamientos. Para el experto, el uso de la IA debe ir de la mano de la responsabilidad y de la capacitación de docentes y médicos. Por primera vez, la universidad más grande de Latinoamérica implementa un sistema totalmente virtual para realizar el examen de 120 preguntas y quedan en vilo los 158,000 postulantes. Esto deja muchas lecciones para la educación superior en Honduras, que ya ha sufrido ciberataques y ahora se enfrenta al uso de la inteligencia artificial. Siga tunota.com en YouTube para ver más noticias como esta. Regreso con ustedes. Con el objetivo de mejorar la oferta académica y brindar una enseñanza técnica más calificada, el INFOP firmó nuevas alianzas de cooperación orientadas a fortalecer la formación profesional en el país, especialmente en el área de mecánica automotriz. Una alianza en conjunto que nos permite fortalecer lo que es la currícula, procesos de capacitación que vamos a estar dando y certificación por competencia para poder garantizar una mano de obra calificada, que es la visión que siempre ha tenido este Instituto de Formación Profesional y esa visión que ha tenido el presidente Narria Fura en apoyar la formación técnica del país. La familia Irías Enríquez está comunicando el fallecimiento este jueves del abogado y vicepresidente del Congreso Nacional hondureño Benigno Ramón Irías Enríquez, ocurrido el 29 de julio. Originario del departamento de Olancho, Irías Enríquez nació el 4 de diciembre de 1935 y fue una de las figuras que participaron en el retorno del país a la vida democrática e institucional a inicios de la década de 1980. El Colegio Médico de Honduras exige a la Secretaría de Salud la presentación de un informe público y detalló sobre el uso de los recursos destinados a la emergencia sanitaria y a la reducción de la mora quirúrgica. A través de un pronunciamiento, el gremio médico demandó transmitir estos datos al Tribunal Superior de Cuentas y al Congreso Nacional, esclareciendo contratos, criterios de selección y el número de pacientes beneficiados con el fin de garantizar la transparencia y rendición de cuentas en la administración de los fondos públicos. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Cotiza de forma rápida y sencilla a través de nuestro sitio web farmafacilhn.com o realiza tu pedido llamando al 2280-4500. La violencia y la discriminación tienen un impacto silencioso pero grave en la salud mental de la comunidad LGBTIQ+ en Honduras, donde la mayoría de pacientes enfrentan ansiedad y depresión sin recibir una atención médica adecuada o libre de prejuicios en el sistema público. Con estas nuevas herramientas se busca facilitar el acceso a terapia psicológica y crear espacios seguros en las comunidades, garantizando que la salud mental sea tratada como un derecho humano y sin ningún tipo de discriminación. A continuación, las condiciones climáticas con César Quintanilla. El estado del tiempo es presentado por Tigo. Hoy, con la mejor señal y la mayor cobertura de Tigo, un pequeño negocio puede llegar al mundo. Tigo, 30 años de la señal que nos une. Hola, ¿qué tal? Mire estas cifras escandalosas que publica Naciones Unidas. Casi 6 millones de hectáreas de bosque arrasadas por llamas en Europa y América del Norte.
En Europa, casi 500,000. En Estados Unidos, en lo que va de 2026, 1.85 millones. Y en Canadá, 3,5 millones. Es impactante la cantidad de capa forestal que está perdiendo nuestro planeta y todavía no está sumada la nuestra y el resto de la región. Genevieve es el huracán que se ha mantenido por varios días vigente, continúa moviéndose en el Atlántico, dejando algunas marejadas en Baja California Sur, pero para esta próxima jornada pues va a debilitarse, mientras una nueva onda tropical se acerca al Caribe centroamericano. Sin embargo, no tenemos tanta expectativa en cuanto a precipitaciones, en cuanto a lluvia, porque estos sistemas están llegando bastante débiles. Uno, porque los vientos están acelerados, y otra porque también la cantidad de polvo del Sahara que está gravitando en el Atlántico está debilitando estos sistemas. Entonces la única posibilidad es un poquito en la región oriental de algunos chubascos dispersos, mientras desde la zona sur se extiende este corredor seco al centro y al occidente para esta jornada de viernes cierre de semana, con un oleaje de 1.8 metros en el Golfo de Fonseca y esperando en horas de la noche en el litoral Caribe 3.1 metros. Así que tomar en cuenta, las temperaturas en el sur suben un poco más y aquí van hacia arriba hasta 44 grados Celsius cerca de San Lorenzo, 40 en el resto del sur, 31 y 35 aquí en el centro, 32 en el oriente, esperando hasta 35 en el Valle de Sula y 35 en punto del occidente del país, con índice ultravioleta que ahí en el occidente justamente se mantiene en 12. Tomen en cuenta este pronóstico, cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Llegamos al final del noticiero, gracias por su fiel sintonía. Pero mira que estoy leyendo noticias deportivas. La UEFA se retira de las competiciones de la FIFA porque acusan a Infantino, el presidente de la FIFA, de querer vender el fútbol. Y un Carlos Espí lo ha comprado el Madrid por 21 millones de dólares. Un hombre que metió 11 goles en la segunda parte del campeonato de la Liga Española. ¿Qué cosas están sucediendo en el fútbol? ¿Y cómo se está armando ese Real Madrid para la próxima temporada? Espectacular. Ahí lo dejo. Feliz noche. Hasta luego.